yo soy Susana Lescano. Bienvenidos a Spanish.Education. This that you are watching is my content that I recorded for my students, mostly for kids, because I have the best online Spanish academy for kids. So if you have young children, I recommend you check Spanish the Fun Way at Outschool. But, my goal is that everyone can learn Español. That's why I'm uploading una clase diaria, a daily class. So please don't forget to follow and subscribe. Also, like this video and comment what content do you want for me to record. Do you have Spanish questions? Please keep watching, enjoy this video, and I'll see you at the end. Hasta luego. We are learning pronunciation, la pronunciación. And for this, it's very important to know el alfabeto. Decimos A, all the green ones, todas las verdes son vocales. A, E, I, O, U. All the blue one, las azules, son consonantes. And the red, el rojo, is just to say the pronunciation, la pronunciación. So let's go con el alfabeto. Decimos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J, K, L, M, N, N. The new letter, la famosa, the famous, ñ, ña, ña, ñ. O, P, Q, R, 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 S de Susi, T, U, V, W, X, X, Y. Or you can also say Y. In Spanish, this letter is called Y or Greek I. Y. And one more, also very important in Spanish, la Z. Z. Okay, so for most vowels is very easy. Las vocales son A, E, I, O, U. Vocales. Pero las consonantes, some of them are easy, like these ones, but let's practice the two new ones. For example, la ñ es nueva y suena como ña, ña. How do you say mountain in Spanish? Montaña. Montaña. Oh, ¿de dónde es Susi? España. Susi es de España. España. Oh, ¿y cómo dices little boy? Niño. Oh, niño. Niño. ¿Y cómo dices? How do you say spider? La araña. Oh, no.
Araña, araña. Entonces, esa es la ñ. But es muy importante la H, porque la H en español es silent. Shh, always silent. We have to write it, but we don't say anything about it. We say historia. Historia. We say Horizonte. horizonte. We say hospital. 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 We say húmedo. 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 Only the H has a sound. Only when it goes with a C. CH sounds like cha, cha. In that case, yes, the H makes a sound. Only letter C makes ka, ka, ka. CH makes cha, cha, cha. But only H with no C is completely silent, like in Hora. hora, hora, o en horrible, Horrible. horrible. Oh no. Okay, let's practice all of this with a few questions. ¿Cuántos años tienes? Why is this word very important? I mean, why is this sentence very important? Oh, porque tiene todas las vocales. It has all the vowels. It has A, E, I, O y U. ¿Cuántos años tienes? And what do you answer? ¿Cuántos años tienes? Tengo 8 años. Tengo 8 años. Ok. O, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe tu nombre? How do you spell your name? ¿Cómo se escribe tu nombre? O, se escribe C, E, C, I. Sí, muy bien. ¿Cómo se dice elephant en español? How do you say elephant in Spanish? ¿Cómo se dice? Say, dice elephant en español. In Spanish. En español. Se dice elefante. Muy fácil, very easy. Elephant, elefante. Ok, esto es una pregunta. This is a question for when we only have one thing and we want to know what is it. So we ask, ¿qué es? ¿Qué es? Es el delfín. It's a dolphin. Es el delfín. Oh, when it's a female name, we say, es la rata. ¿Qué es? Es la rata. Oh no, it's the rat. La rata. Okay, but ¿qué es is for one thing. When we are asking about 2 or more objects, animals, whatever, we ask, ¿qué son? ¿Qué son? You hear many things. You say, ¿qué son? What are they? ¿Qué son? Oh, son los
delfines. Los delfines. They are dolphins. Los delfines. Oh, ¿qué son? Son las ratas. The rats. Son las ratas. Sí. Muy bien, you are doing great. Mwah. I'm very proud of you. Muy bien. Hola. En esta clase aprendimos greetings, saludos. In this class we learned saludos, greetings. You already knew. Hola, ¿cómo estás? Hi, how are you? Hola, ¿cómo estás? But how do you answer? You say, muy bien, gracias. ¿Y tú? And you? ¿Y tú? Bien, también. Fine too. Bien también. If it's the morning, you say, buenos días. Good morning. Buenos días. Now, in the morning, when you arrive at school or when you arrive to work, you say, aquí estoy. Here I am. Aquí, here. Aquí estoy. Muy bien. Aquí estoy. Aquí estoy. Remember, in Spanish, we have two exclamations. It's not right to use only the last exclamation, okay? Because we are supposed to. When we are reading, we know that we have to be excited since we see this. We say, aquí estoy. See, here I am. Aquí estoy. But if it's the afternoon, we say, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muy bien. Or after school, when you are done, you say, terminé. I'm finished. Terminé. You do all of your homework, you say, terminé. Sí, terminé. But right now in Spain, for example, oh, look at that. It's so dark because it's the night. So you all say, buenas noches. Good night. Buenas noches. And if it's too late, you say, buenas noches. Ya me voy. Adiós. Ya me voy means I'm leaving. Ya me voy. Goodbye. Adiós. Y las exclamaciones. And the exclamations. Ya me voy. Adiós. Sí, muy bien. Now, let's talk about ourselves. Someone may ask, ¿cómo te llamas? What's your name? ¿Cómo te llamas? You say, me llamo. In my case, me llamo Susie. My name is me llamo Susie. Or you can ask, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Susie. ¿Y tú? And you? Okay. Now, listen to me carefully. You don't give your address, your name, or your phone number or any information to anyone you don't really know, okay? Not even to me. If someone asks for your address, you tell your mom or your dad, and if they want to, they can give it to the teacher or whatever. But never give your personal information to a stranger, okay? It's very important.
Now, if you are traveling to Spain or to another country, maybe at the airport, they will ask for this information, okay? But you never give it to a stranger. Am I clear enough? Okay, so I'm gonna teach you how to ask someone, maybe a friend. You can ask about this. You can say, ¿cuál es tu nombre? What's your name? But in a different way. ¿Cuál es tu nombre? Dirección. Dirección es address. ¿Cuál es tu dirección? What's your address? ¿Y cuál es tu número de teléfono? This means, what is your phone number? So we can ask one by one, like, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu número de teléfono? Or all at the same time. ¿Cuál es tu nombre, dirección y número de teléfono? Good. And to answer, you say, mi nombre es, my name is. Mi nombre es Susie. O mi nombre es Ceci. Mi dirección es Maple 4. My address is. Mi dirección es Maple 4. Y mi número de teléfono es 654. And my phone number is 654. What an easy number, right? Y mi número de teléfono es 654. Okay, but remember what I told you. Now, when you meet someone, you say, hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Susie. Then you say, mucho gusto. Nice to meet you. Mucho gusto. And the other person should say, igualmente. 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 Igualmente is nice to meet you too. But it's not only nice to meet you. Igualmente is more like same. Like if someone says, oh, you look great today, you can answer, igualmente. It means you too, igualmente. Or if someone says, ten un lindo día, have a wonderful day, you say, Igualmente. igualmente. It works for everything that someone says something good to you, you say, igualmente. Yes, same. The same to you, igualmente. Mucho gusto. Igualmente. Oh, alguien puede preguntar. Someone may ask. If you are traveling, someone may say, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? This question is not about your address, like the other one, like the street, the number. This is more maybe about the city, the state, or the country. ¿Dónde vives? Vivo, I live, vivo en los Estados Unidos. I live in the United States. Vivo en los Estados Unidos. Oh, ok. Muy bien. Y you all know this one. ¿Cómo se dice goodbye? Adiós. See you tomorrow. Hasta mañana. Tomorrow is mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Nos vemos es see you. Nos vemos. See you next time. Hasta luego.
todo, todo. Adiós. Hasta mañana. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Sí, muy bien. Esto es Spanish the Fun Way and I am teacher Susie. Mwah. See you in the class. Nos vemos en la clase. Adiós, hasta luego. Hola. Hoy vamos a aprender a decir la hora. Today we are learning how to tell the time, la hora. ¿Listo? ¿Ready? Vamos allá. Mira, esto es un reloj. Reloj. Clock. Es un reloj. Then we ask, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Remember the first interrogation or question mark? And the second one too. Tenemos dos. We have two question marks. We have the accent, ¿qué? We have the silent H. ¿Qué hora es? Then, if we want to say o'clock, we say en punto. En punto. ¿Qué hora es? Es la una. You look at the shorthand first. A la mano corta. So you see one. You say, es la una. And then you want to say o'clock because the long hand is on 12. That means o'clock. En punto. So, ¿qué hora es? Es la una en punto. It is 1 o'clock. Es la una en punto. Ok, muy bien. Es la una, because one we say es. Es un perro, es un gato, es la una. Pero, ¿qué hora es? Now we have dos. And dos is plural. So we say, son las dos en punto. Son las dos en punto. It's 2 o'clock. Son las dos en punto. Son las tres en punto. Son las cuatro en punto. Son las 5 en punto. Son las 6 en punto. Son las 7 en punto. Son las 8 en punto. Son las 9 en punto. Son las 10 en punto. Son las 11 en punto. Son las 12 en punto when they are all together. Son las 12 en punto. And then otra vez, es la una. All right, and this is how we say 1/4. Y cuarto. ¿Qué hora es? Es la 1:15. Es la 1:15. The only one we say is for 1. For 2, we always say son las 2:15. 2:15. Son las 2:15. Son las 3:15. Son las 4:15. Son las 5:15. Son las 6:15. Son las 7:15. Son las 8:15. Son las 9:15. Son las 10:15. Son las
1:15. Y son las 12:15. Ok, muy bien. Ahora, this is how we say "and a half" or "half past". For example, 1:30 es la 1:30. Or that's also for 1:30. Es la 1:30. Media means half because it means media, like media luna. Do you remember half moon? Media luna. It means half. So since it's on 30, if you cut el reloj, the clock, if you cut it in half, like in the middle from 12 to 6, you get 2 halves, media y media. So you say, es la 1:30. Son las 2:30. Son las 3:30. Son las 4:30. Son las 5:30. Son las 6:30. Son las 7:30. Son las 8:30. Son las 9:30. Son las 10:30. Son las 11:30. Son las 12:30. Y es la 1. Es la 1:30. ¡Qué bien! Perfecto. Y ahora vamos a aprender a decir a quarter to something. Like, we need 15 more minutes. Un cuarto, a quarter, to get to o'clock. That's what a quarter to means, right? So look, here we want to say, we need a quarter to get to número 2, to number 2. So, son las 2 menos cuarto. Minus, menos. It means we need cuarto, right? It's quarter to 2 or a quarter to 2. Son las 2 menos cuarto. ¿Qué hora es? Son las 2 menos cuarto. Muy bien. Ahora, son las 3 menos cuarto. So, almost 3. Son las 3 menos cuarto. Muy bien. Más, more. Son las 4 menos cuarto. Son las 5 menos cuarto. Son las 6 menos cuarto. Son las 7 menos cuarto. Son las 8 menos cuarto. Son las 9 menos cuarto. Son las 10 menos cuarto. Son las 11 menos cuarto. Son las 11 menos cuarto. Or, son las 12. It's like we say, it is 12 minus a quarter. Son las 12 menos cuarto. Y de nuevo, again, es la 1 menos cuarto. ¿Está bien? ¿Te gusta? Next time in the class, I will say, ¿qué hora es?
and you tell me, okay? ¡Mua! Nos vemos en la clase. Adiós. Hola, we are learning the family. Vamos a aprender la familia, the family. La familia. Here we have a very beautiful family. We have el padre, the father. La madre, the mother. La madre. Then we have el hijo, the son. El hijo. If that was a daughter, we would say la hija. Hija. Then we have el hermano, the brother. El hermano. Or, in this case, la hermana. Hermana y hermano. Brother, hermano. Sister, hermana. Sister, hermana. Then we have el abuelo. Grandpa. El abuelo. And grandma we say Abuela. la abuela. Abuelo y abuela. Then we also have el tío, the uncle. El tío. Tío. And then the aunt. La tía. 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 And this is el sobrino. Sobrino means nephew. Sobrino. And sobrina means niece. Sobrino, nephew. So this is el sobrino de la madre. This is mom's nephew. Or if it's a girl, we say la sobrina, the niece. Sobrino. Sobrino Sobrina. or sobrina. Now, el sobrino de la madre es el primo del hijo. It means he is the cousin for him. Es el primo. Primo. For the son, he is el primo, the cousin. Primo. If it was a girl, we would say la prima. Primo and prima. And then we have nieto. So, for la abuela, he is el nieto. Nieto means grandson or granddaughter. Nieto or nieta. Nieto. Oh, Nieta. that's el nieto. For la abuela y el abuelo. They have dos nietos. Una nieta y un nieto. Esta es la familia. Let's go one more time. Padre, father. Mother, mother. Hijo, son. Hija, daughter. Hermano, brother. Hermana, sister. Abuelo, grandfather. Abuela, grandmother. Tío, uncle. Tía, aunt. Primo, cousin. Prima, cousin too. Sobrino, nephew. Sobrina, niece. Nieto, grandson. Nieta, granddaughter. Esta es la familia, and this is Spanish the Fun Way by Teacher Susie. ¡Mua! Nos vemos en la clase. See you soon. Hola, hoy tengo mucha hambre. I am so hungry. Así que vamos a practicar la comida. The food. La comida. Aquí tenemos el pollo. Chicken es pollo. También tenemos el pescado. Pescado.
¡Qué rico! Yummy. Pescado. También tenemos carne. Carne means meat in general, but usually when we say carne, we mean beef. But all pollo, beef, turkey, all of those are also carne. Carne. La carne. La carne. Now, ¿qué es esto? What's this? Are they potatoes? ¿Patatas? ¿O papas? No. Estos son frijoles. It means beans. Los frijoles. Los frijoles. The beans. Los frijoles. Muy bien. También esto es tocino. It means bacon. Tocino. El tocino. Tocino. Eso es. Tocino. Muy bien. El tocino. También tenemos huevos. Huevos. Los huevos. Los huevos. ¡Qué rico! So yummy. También tenemos El pan dulce. el pan dulce. El pan dulce. Pan dulce is sweet bread. Pan is bread. And dulce means sweet. But you know, in Spanish, we don't say dulce pan, sweet bread. No, no, no. We change the order. So this is pan, bread, dulce. Pan, dulce. Está muy rico. It's so yummy. Also, we have refresco. Refresco, soda, which is called like that because it makes us feel refreshed. That's why it's called refresco. Refresco. El refresco. Muy bien, el refresco. Also, we have El jugo de naranja. el jugo de naranja. That's orange juice. El jugo de naranja. Sí, muy bien. También tenemos agua. Water. El agua. El agua. ¿Sí? Muy bien. Good job. Also, we have la leche. Milk. La leche. Muy bien. And then we have las galletas. The cookies. Las galletas. In Spanish, galletas means crackers, but also cookies. It's both sweet and salty. Galletas. It's wrong? No, está bien. Está muy bien. It's really good. But that's not all we eat in Spain and Mexico, en Guatemala, en Argentina. No, no, no. We eat muchas cosas más. Many, many more things. Aquí las tienes. Here you go. On the birthdays, we eat el pastel, the cake. El pastel. El pastel. ¿Sí? El pastel. Muy bien. El pastel. El pastel. There we go. Y esto es un dulce. A candy. Es un dulce. El dulce. El dulce. Esto es un helado. Helado. Ice cream. Helado. El helado. El helado. Eso es. Esto es un queso. Cheese. Queso. Buen trabajo. Good job. El queso. El queso. Ok. Esto es mantequilla. La mantequilla.
La mantequilla. That's butter. La mantequilla. Muy bien. ¿Y qué es esto? What's this? El jamón. El jamón. El jamón. Ham. El jamón. El jamón. ¿Y qué es esto? ¡Ah! Son las papas fritas. Las papas fritas. Las papas fritas. Eso es. ¿Y esto? Ensalada. Ensalada. La ensalada. Salad. Ensalada. Salad. ¡Qué rico! So yummy because we can't only have papas fritas, jamón, mantequilla, which has a very cute face, right? Una cara muy linda. No, no, no. You need to have ensalada. Tú tienes que comer ensalada. También tenemos sopa. Soup. Sopa. Sal y pimienta. Salt and pepper. Sal y pimienta. Muy bien. And what about this? Esto es agua. 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 También muy importante. Just like ensalada. Ensalada y agua son los dos. Muy importante. Y por último, last but not least, por último, pero no menos importante, tenemos la leche. La leche. Sí. Muy buen trabajo. Good job. Y esto es la comida. This is the food. Now, I would like to ask you some questions as always. For example, ¿con quién vas a comer? ¿Con quién vas a comer? Who are you eating with? ¿Con quién? With who? Vas a, you know this one. Are you going to? And what is comer? To eat. ¿Con quién vas a comer? Voy a comer contigo. I'm going to eat with you. Voy a comer contigo. Also, voy a comer con Ana. I'm going to eat with Ana. Voy a comer con Ana. Or voy a comer con Eli. ¿Ustedes van a ir al restaurante? ¿Ustedes van a ir al restaurante? Sí. Vamos a ir al restaurante. Sí. Vamos a ir al restaurante. No. No vamos a ir al restaurante. No vamos a ir al restaurante. Una más, una más. One more. ¿Te gustan las tortillas amarillas? Do you like yellow tortillas? ¿Te gustan las tortillas amarillas? Sí, me gustan las tortillas amarillas. Or, no, no me gustan las tortillas amarillas. Y eso es todo. Espero que te guste. Nos vemos en la próxima clase. Adiós. Pon la mesa. Set the table. Pon la mesa. That's what your madre or padre or abuela or abuelo tells you at lunchtime.
And at dinner time too. Pon la mesa. So, let's be good children and do it. Vamos a poner la mesa. Let's set the table. First, we need un platito. Platito means little plate. You see this? Because big one is plato. Plato. And in Spanish, when we want to make things little or small, we add at the end of the word ito for masculine words or ita for feminine words. That's why we have, let me show you. Here we have plato is the big one. Plato. See? But then the small plate is platito. Platito. Same thing with cuchara. We have cuchara, spoon, and the little one, because cuchara, you can see, is pink. That means it's a feminine name. Because cuchara, spoon, is feminine. The little one we say cucharita. Cucharita. That's a small one. Then we have taza, cup. Taza. Copa. Copa. Muy bien. These two are feminine too. But we have a masculine one, which is vaso, glass. Vaso. Muy bien. Vaso. Now, where we put the vinegar, oh no, what's wrong with me today? That's called vinagrera. Vinagrera. Because vinegar is vinagre in Spanish. Vinagre. So where we put it is La vinagrera. la vinagrera. From the previous class, you know, salero. I mean, you know, sal y pimienta, salt and pepper. So this is salero y pimentero. Muy bien. Then we have cuchara, cuchillo, plato, plate. Then the plate is not exactly a bowl because bowl is more like tazón. We call it tazón, like a big taza. But this is a deep plate. It's called plato hondo. Hondo. Plato y plato hondo. Cuchillo, knife. Tenedor, fork. El tenedor. El tenedor. How do you say small spoon? Oh, okay. La cucharita. La cucharita. Muy bien. And we also have the hero of the song and the story. La servilleta. La servilleta. La servilleta. La servilleta. Then we have mantel. Mantel individual. El mantel. El mantel is what we put under the plate, the spoon, everything. And then individual means for only one person. So this one is not for the whole mesa, not for the whole table, but only for me. Wahahaha. Mantel individual. And this is how we set the table. This is how we ponemos la mesa. So you can say, Mommy, Daddy, estoy lista, I'm ready, vamos a comer. Nos vemos en la clase. Adiós.
Hola, ¿cómo estás? Mal? Why? You tell me in class. Oh, bien. Okay. Mejor así. Good. Today, let's review. La casa. La casa. The house. First the rooms, then some furniture. Look. Esta es la sala. Sala. La sala. Living room. El comedor. El comedor. Can you guess what is el comedor? Sí, it's a dining room. Why? Because you know from the verbs lesson that this is comer. That's to eat. Comer. Comer. To eat. So, the place to eat, el lugar para comer es el comedor. Comedor. Good. Then we have recámara. Recámara. That means bedroom. Recámara. Good. Very important. La cocina. La cocina. Right? La puerta. La puerta. Eso es. El baño. El baño. Puerta, by the way, is only door. It's not a room. Like el baño, bathroom, or cocina. Cocina. Good. Then we have ventana. 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 Window. Jardín. Jardín. Garden. Jardín. Eso es. Then we have techo. Techo. Roof. Techo. Good. Oh no, un ratón. ¿Dónde está? Where is it? Oh, está en el piso. Piso. Good. Piso. And what's this? ¿Qué es? La basura. La basura. Trash. La basura. And last but not least, el sillón. El sillón. Gato, don't look there. Sit here. Siéntate en el sillón. He's looking for el ratón. But shh. All right, now let's go with some furniture. We have cama. En la recámara. Cama. La cama. La cama. The bed. La cama. Then we have la cómoda. La cómoda. See? Good. El espejo. El espejo. Me gusta. I like el espejo. Then let's go to el baño. For la estufa. No. Let's go to la cocina. So we get la estufa. La estufa. El refrigerador. El refrigerador. La lavadora. La lavadora.
Muy bien, good job. La ducha, the shower. La ducha slash la bañera. La bañera. Also, el inodoro. El inodoro. Or sometimes we call it el excusado. This is literally the toilet. El inodoro. Or el excusado. You can use one or the other. It's funny because excusado is like the forgiven one or something like this. Like if you say, excuse me, that's like sorry, forgive me. So it's the same in Spanish. Excusado, like excuse me, I need to go for a second. Something like that. Excusado. And ducha and bañera is not as funny. Ducha is just shower. Bañera is bathtub. Then we have lavabo. Lavabo. Why? Because most words in Spanish make sense. Kind of make sense. Like from lavar, wash. Lavar. So this is lavabo. Lavabo. Okay, perfecto. Perfect. Sofá, of course. Sofá. Lámpara. Lámpara. Very similar to lamp. We had accent in ara. Lámpara. Lámpara. La lámpara. Sofá, by the way, is an interesting word because it does finishes in A, like 99% feminine words, but it's masculine. El sofá. El sofá. Weird. So you need to describe it with O's. So for example, if you want to say, the sofa is comfortable, you say, el sofá es cómodo. Cómodo. If it was a girl, we would need to say cómoda. But because it's el sofá, we say cómodo. Good. Lámpara. Lámpara. And last but not least, las escaleras. Las escaleras. Sí. Muy bien. Nos vemos en la clase. Adiós. Hola. Hoy vamos a aprender la ropa. Tan, 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 tan. La ropa. Vamos. Primero tenemos el pantalón. Pantalón. También la camisa. La camisa. Eso es. La camisa. Muy bien. También los zapatos. Shoes. Los zapatos. Sometimes we also say pantalones. It depends. You can say both, like pantalón in singular or pantalones. I usually say just pantalón. Vestido. Vestido. ¿Sí? Falda. Falda. Muy bien. Blusa. Blusa. Eso es. Calcetines. Calcetines. Corbata. Corbata. Cinturón. Cinturón. Muy bien. Aretes.
Aretes. Sí. Collar. Collar. Muy bien. Anillo. Anillo. ¡Qué bien! También la pulsera. La pulsera. La bolsa. La bolsa. Las sandalias. Las sandalias. Me gustan. Ahora para el frío, porque esto es para el calor. Pero ahora vamos con el frío. El abrigo. El abrigo. La chaqueta. La chaqueta. El suéter. El suéter. Muy bien. El sombrero. El sombrero. Las botas. Las botas. Los guantes. Los guantes. Muy bien. El calzón. El calzón. Otra vez para el calor. La camiseta. La camiseta. Mira, tiene el sol. El sol. Y el traje de baño. Do you remember from one of the previous lessons? What is baño? Baño means bathroom. Also, sometimes to take a bath. Tomar un baño. And also when you take a bath in the ocean, in the seas. Also, tomar un baño. That's why this is traje de baño. Like bathing suit or bathing clothes. Ok, ahora, un bonus. Preguntas. Let's do 2 preguntas. ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa llevas? What are you wearing? ¿Qué ropa llevas? Llevo. I'm wearing. You know how that works. Llevo unos zapatos y una corbata. Otra vez, one more time. ¿Qué ropa llevas? Llevo unos zapatos y una corbata. ¡Wow! ¡Qué elegante! Elegant. ¿Cuál es tu talla? ¿Cuál es tu talla? Mi talla es chica. My size is small. Mi talla es chica. Or mi talla es mediana. Mediana. Or mi talla es grande. Big. So we have small, medium, large. Chica, mediana y grande. So you let me know. ¿Cuál es tu talla? Nos vemos en la próxima clase. Adiós. Hola. So this is an extra. It's not on the official Spanish course, but I know we all love los juguetes, the toys. So here is your funny bonus. Estos son los juguetes, the toys, like el avión. El avión. Pipi. El camión. The truck. El camión. You know these two from the transports class. El camión. Muy bien. El balón. El balón. Also called la pelota sometimes, or even la bola some other times. Bola, balón.
pelota. Esas muchos nombres. Many names. El balón. Las canicas. These are these little crystal balls people used to play with long time ago. Las canicas. They're cute. Canicas. Los bloques. Los bloques. Los bloques. ¡Ah! Phew. El cohete. El cohete. Cohete. El cohete. The rocket. Los bolos. Me gusta jugar a los bolos. If you want to say, I love bowling. Me gusta jugar a los bolos. La cometa. La cometa. Me gusta. La cometa. El helicóptero. El helicóptero. Oh. El oso de peluche. El oso de peluche. Teddy bear. El oso de peluche. El lazo de saltar. El lazo de saltar. Jumping rope. El lazo de saltar. La patineta. La patineta, muy bien. Good job. También la marioneta. La marioneta. Sí, la marioneta. The puppet. Las raquetas. Las raquetas. And this game in general is called ping pong. Ping pong or tenis de mesa. You know, mesa is table. Tenis is tenis. Tenis de mesa. Table tennis. Tenis de mesa. La muñeca. The doll. La muñeca. Oh, la muñeca. El robot. Super cool. El robot. El rompecabezas. El rompecabezas. It's funny because paso in Spanish sounds like it literally means rompe, break, cabezas, heads. So like the head breaker. El rompecabezas. Super funny. Ok. El triciclo. Ring, ring. El triciclo. All right. El tambor. Pom, pom, pom. El tambor. El trompo. Psh. El trompo. Gracioso. Funny. El títere. Títere. El títere. Bla, bla, bla. La hola, hola. Soy un monstruo. El yo-yo. El yo-yo. Y por último, last but not least, el tren. El tren. Sí. Muy bien. Estos son los juguetes. I hope you liked it. Nos vemos en la próxima clase. See you in the next class. Adiós. Hola. En esta clase aprendimos las emociones. In this class we learn emotions. Okay. Then let me show you many emotions.
First, we need to learn to ask, ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? And you answer, estoy, I am, estoy happy, contenta. You know that in Spanish, sometimes it's different for boys and girls. For boys, we use oh, the blue one. If you're a boy, you say, estoy contento. I'm happy. Estoy contento. But if you are a girl, you say, estoy contenta. Contenta. Or mad. Estoy enojado o enojada. Triste is the same for both. Sad is same for boys and girls. Estoy triste. Oh no. Scared. Estoy asustado o asustada. Tired. Estoy cansado o cansada. Tired. O estoy frustrated. Frustrado. Or frustrada. Or maybe you are worried about the Spanish test. And then you say, estoy preocupado. Or preocupada. Preocupada. But if you study hard, you don't have to be preocupada. Or if you feel sick, you say, estoy enfermo. Enfermo. Or enferma. Enferma. O estoy confundido. Confundido. Or confundida. Confundida. Or confundida is confused. What? Estoy confundido. Or maybe you are bored. Estoy aburrido. Aburrido. Or aburrida. Or maybe you are ashamed. Estoy arrepentido. Arrepentido. Or arrepentida. Arrepentida. Or excited. Emocionado. Or emocionada. 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 Excited. Okay, now let's go with the questions. It's very nice to ask someone. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes? Oh, wait. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? It's very nice to ask. How are you feeling today? ¿Cómo te sientes hoy? Or if someone asks, you say, me siento enferma. I feel sick. Me siento enferma because I am a girl. If you're a boy, you say, me siento enfermo. Or you can ask, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Or you can answer, estoy contenta. Estoy contenta o contento.
Or if you have a very bad face, someone says, ¿Estás enojado? Are you mad? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? And you say, sí, sí, estoy enojada. Sí, estoy enojado. O no, no estoy enojada. Estoy enferma. No, no estoy enojado. Estoy enfermo. Or you hear something and you say, ¿quién? Who? ¿Quién está confundido? Who is confused? ¿Quién está confundido? Oh, yo. I am. Yo estoy confundida. Or if it's not you, you say, he, él. Él está confundido. Or she, ella. Ella está confundida. Sí, muy bien. Or remember, what is nice to ask? ¿Cómo te sientes hoy? And how do you answer? Me siento contento, me siento enfermo o me siento triste. I hope you enjoyed this class. This is Spanish the Fun Way and I am teacher Susie. Mwah. See you in the class. Nos vemos en la clase. Hasta luego. Adiós. Hola. Hoy vamos a practicar las ocupaciones. Las ocupaciones. The jobs. We have carpintero. Carpintero. He makes mesas, tables, or chairs, sillas, or muchos objetos. Then we have peluquero, the one I need to visit. El peluquero. Remember this U, we don't say it because it's after Q. But this one we do. Él es peluquero. El peluquero. El peluquero. Muy bien. Ella es la enfermera. Ella es la enfermera. She's the nurse. La enfermera. But there are some male nurses too. Enfermero in that case. Enfermero. El enfermero or la enfermera. Good. Then we have el plomero. El plomero. Muy bien. El plomero. El cartero. Cartero. He takes el correo. Do you remember correo from last class? Well, he takes el correo. Es el cartero. Because letter, like when we write a letter, we mail it. That's carta in Spanish. Carta. So he is el cartero. El cartero. El cartero. Muy bien. El mesero. The waiter. Or la mesera. It's called like this because he takes care of las mesas, the tables at the restaurant. Las mesas. So that's why he is mesero. El mesero. El mesero. Después tenemos el bombero. El bombero. El doctor. El doctor. Or la doctora. El pintor. Or pintora. Muy bien. El profesor. El profesor. Or la profesora. El vendedor o la vendedora. El arquitecto or la arquitecta.
Vendedor is salesman or vendedora, saleswoman. Arquitecto or arquitecta. Muy bien. Pero hay más. There's more to it. We have las ocupaciones. Las ocupaciones. We have el piloto, pilot, el piloto, el astronauta, astronauta. Muy bien. El atleta, He's the athlete. El dentista or la dentista. El dentista. Here it doesn't matter. It finishes in A, but it's feminine or masculine. We say el for boys or la if it's a girl. Mira, tiene un diente. Uh-oh. La estudiante. Like all of you. La estudiante. Same thing. It's la estudiante if it's a girl. El estudiante if it's a boy. También, also, El cantante. el cantante, the singer. El cantante. Muy bien. La secretaria or secretario. Secretaria or secretario. El veterinario or veterinaria. Muy bien. Veterinario or veterinaria. El policía or la policía. Ok, y también el fotógrafo. El fotógrafo or la fotógrafa. El ama de casa, the housewife. She takes care of the babies and or the house. El ama de casa. And el abogado. El abogado or abogada. Muy bien. Good job. Estos son los trabajos, the jobs, or also called las ocupaciones. Buen trabajo. Nos vemos en la próxima clase. See you in the next one. Adiós. Hola. Today we'll learn direcciones. Hoy aprendemos direcciones, directions. En español, we can ask, ¿dónde está? Where is it? ¿Dónde está? And then we answer, está, it is. For example, ¿dónde está el ratón? Where is the mouse? ¿Dónde está el ratón? Está arriba. It is up. Está arriba. Arriba. Arriba, like the balloon, like the clouds, like the sky, the birds. Arriba. 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 Muy bien. Now, se cayó. It fell down. Está abajo. 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 Or inside. Adentro. 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 Or outside. Afuera. 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 Now, to the right. A la derecha. To the, we went over gender and number in the past class, so you know it's the, la. A la derecha. To the right. A la derecha. Or to the left. A la izquierda. A la izquierda.
To the left. A la izquierda. A la izquierda. Muy bien, good. Then, adelante. 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 In front of. Adelante. Or behind. Atrás. 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 Sí, muy bien. Or on top. Encima de. Encima de. El ratón está durmiendo. The mouse is sleeping on the bed. Encima de la cama. On the bed. Encima de la cama. Encima de. Oh, good job. Or debajo de. Under. Debajo de. Debajo de la cama. Debajo. Under the bed. Debajo de la cama. Or next to. Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. And last but not least, entre. Between. Entre. Entre. Entre, muy bien. Entre. Between. Ok. Ahora vamos a practicar las preguntas. Let's practice some questions. In the class, we played games, we listened to songs, to chiquiwa, chiquiwa. But now let's go with the questions. We can ask, ¿dónde está la boca? Where is the mouse? ¿Dónde está la boca? What do you say? ¿La boca está en los pies? The mouth is on your feet? No, no. La boca está arriba, en la cabeza. The mouth is up, on the head. La boca está arriba, en la cabeza. Sí, muy bien. ¿Y dónde están los pies? Oh, it's missing an interrogation here. You know, in Spanish, the questions always have two interrogations. So it's missing one here. It should have uno y dos. ¿Dónde están los pies? Where are the feet? ¿Dónde están los pies? Los pies están abajo en las piernas. So this is why it's important that you practice el cuerpo from last class that we learned and I sent you the video. Because now to build this sentence, you need to use what you learned, which is las piernas. Los pies están abajo en las piernas. ¿Sí? Muy bien. Now I ask, please, magic word. Por favor, please. Por favor, pon tu mano en tu oreja. Por favor, pon, please put your hand on your ear. Por favor, pon tu mano en tu oreja. Okay. And now, tú estás así, you are like this, so I say, por favor, quita. Please remove. Por favor, quita tu mano de tu oreja. Please remove your hand from your ear. Por favor, quita tu mano de tu oreja. Oh, quita. Pon, put, and quita. Remove. Pon y quita. Pon y quita. Okay. Now, if we're talking on the phone and we want to see each other, I say, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Where are you? ¿Dónde estás tú? I don't see you. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Yo estoy
arriba. Estoy arriba. Estoy arriba. O estoy abajo. Estoy abajo. Oh, estoy abajo. Ok. Muy bien. Practice all of these questions, ok? Nos vemos en la próxima. Esto es Spanish the Fun Way y yo soy Teacher Susie. ¡Mua! Nos vemos. Hola. Hoy vamos a aprender el cuerpo. Today we are learning el cuerpo. El cuerpo. In the last class, we learned la cara, the face, la cara. Today, el cuerpo. So we have cabeza, the head, cabeza. Look, la cabeza. We have hombros. Remember the H when it's the first letter is silent in Spanish. Hombros. Shoulders, hombros. Los hombros. Los hombros. Good. Las rodillas. Knees. Las rodillas. Also remember two L's in Spanish. Sounds like ya, ya. Rodillas. Las rodillas. Las rodillas. Then we have, oh no, qué peste. So stinky. Los pies. Pies. Los pies. Okay, you know this one from last class. Los ojos. 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 Las orejas. Las orejas. Muy bien. La boca. La boca. La nariz. La nariz. La espalda. This is a new one. The back. La espalda. La espalda. Muy bien. El pecho. Chest. El pecho. El pecho. You can remember this one because they both have cha-cha. Chest and pecho. Pecho. Then we have El estómago. el estómago. El estómago. Brr, brr, brr. Y las piernas. Legs. Piernas. Las piernas. Eso es, muy bien. Más palabras. More words about el cuerpo. The body. El cuerpo. We have cuello. Neck. Cuello. We have pelo. Hair. Pelo. El pelo. Pelo, muy bien. We have barba. Barba. Eso es, muy bien. We have frente. Frente. We have brazos. Arms. Brazos. We have hands. Manos. Las manos. Las manos. 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 Okay, muy bien. Then, in Spanish, fingers and toes, they are all the same. We call them dedos. Los dedos. Los dedos. Dedos. Good. And then, also nails. We call nails and toenails all the same. They are called Las uñas. las uñas. Las uñas. La lengua. Tongue. La lengua.
lengua. Sí, muy bien. 3 más. Los dientes. Teeth. Los dientes. Muy bien. Dientes. Eyebrows are cejas. Cejas. Las cejas. Las cejas. Muy bien. Cejas. Y por último, the last one, pestañas. Las pestañas. Pestañas. Sí, muy bien. Las pestañas. Ahora vamos con unas preguntas. Let's go with some questions. Ready? ¿Listos? Sí, vamos. ¿De qué color es tu pelo? That means, what color is your hair? ¿De qué color es tu pelo? And you know the colors. Tú sabes los colores. So you say, mi pelo, my hair, mi pelo es café, mi pelo es rojo, mi pelo es amarillo. Okay? I hope not green. I hope no es verde. Or maybe it's cute. Who knows? Now, ¿de qué color son tus ojos? Same question for ojos. What color are your eyes? ¿De qué color son tus ojos? Then you say, mis ojos son negros, like mine. Mis ojos son negros. Or mis ojos son cafés. Cafés is the same as marrón. It's the same color. Sometimes we say marrón, sometimes we say café. Then, mis ojos, since they are two, we say son cafés o son marrones. O mis ojos son verdes. O mis ojos son azules. You see, in English, even though eyes are also a plural, there are two eyes, right? But then the color stays singular, stays the same. My eyes are black, my eyes are brown, but not in Spanish. In Spanish, if ojos is a plural because we have two, then we also need to add one S to the color. Mis ojos son negros, son verdes, son azules. Okay? Now, ¿es la nariz? Is it the nose? ¿Es la nariz? No. No es la nariz. It's not the nose. No es la nariz. Es la boca. It's the mouth. Es la boca. Oh, okay. Oh, no, poor thing. ¿Qué te duele? What hurts you? ¿Qué te duele? Remember the first interrogation. ¿Qué te duele? Ouch, ouch. Me duele la cabeza. My head hurts. Ouch. Me duele la cabeza. Ouch. Ok, muy bien. ¿Y qué necesitas? What do you need? ¿Qué necesitas? Necesito. I need. Necesito ir al baño. I need to go to the bathroom. Necesito ir al baño. Good. Okay, puedes ir. You can go. Now, ¿cuántos? How many? ¿Cuántos dedos tienes?
How many fingers do you have? ¿Cuántos dedos tienes? 5? 5? No. Tengo, I have. Tengo 10 dedos en mis manos y 10 dedos en mis pies. I have 10 fingers on my hands. I have 10 fingers on my feet. Tengo 10 dedos en mis manos y 10 dedos en mis pies. Sí, muy bien. Tengo muchos dedos. Now, do you know this one? ¿Qué es? ¿Qué es? Means what is it? ¿Qué es? Es el pelo. Es el pelo. It's the hair, singular. El pelo. ¿O qué es? Es la nariz. Es la nariz. Muy bien. Or when it's a plural, then there is more than one. ¿Son los ojos? Or ¿qué son? What are they? Or are they the eyes? Son los ojos. So son means are they. ¿Son los ojos? No. No son los ojos. Es la boca. Es la boca. Okay. Muy bien. In the next class, I'm going to ask you all of these questions. So I hope you are ready. This Spanish the Fun Way. I am Teacher Susie. ¡Mua! Nos vemos en la clase. See you in the class. Adiós. Hasta luego. Hola. Hoy vamos a hablar de el clima. The weather. Let's talk about el clima. The weather. ¿Estás listo? ¿Sí? Vamos. Primero tenemos soleado. ¿Cómo está el clima? Which means, how's the weather? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo? How? ¿Cómo está el clima? ¡Wow! Está soleado. Está soleado. ¡Qué bien! Oh, no. ¿Cómo está el clima? Está ventoso. Ventoso. Oh, oh, pobre mujer. Poor woman. Shh. Este me gusta. I like this because en España nunca llueve. In Spain, it never rains. And we need the water. Necesitamos la lluvia. All right, now, ¿cómo está el clima? How's the weather? ¿Cómo está el clima? Shh. Está lloviendo. Shh. Lloviendo. Está lloviendo. Brr. Oh, no. ¿Cómo está el clima? Está nevando. Nevando. Brr. Hace frío. It's cold. Hace frío. Pero me encanta la nieve. I love snow. Me encanta la nieve. Está nevando. Nevando. Vamos a ver si es mejor. Oh, este es mejor. This one is better. Está nublado. ¿Cómo está el clima? Está nublado. Nublado. Oh, ¿cómo está el clima? How's the weather? ¿Cómo está el clima? Oh, no.
Hay tormenta. There's a storm. There is. Hay tormenta. Pobre perrito. Poor puppy. If we were in the class, I would love for you to create a box or something to help el perrito, the puppy. Pobre perrito. Hay tormenta. Y ahora hay niebla. ¿Cómo está el clima? Hay niebla. No se ve. We can't see. No se ve. Oh, no. ¿Cómo está el clima? Brr, brr. Hace frío. Brr. Hace frío. Oh, no. ¿Cómo está el clima? Hace calor. Hace calor. Vamos a practicar. Brr. Hace frío. Y ahora, hace calor. Calor. Como ahora, like right now. Estamos en junio. We are in June. Estamos en junio. Y en España hace calor. Mucho calor. Very hot. What I really like is hace buen clima. It's nice. Hace buen clima. Otra vez. One more time. ¿Cómo está el clima? Hace buen clima. ¿Cómo está el clima? Hace buen clima. Y por último, last but not least, oh no, es como un tornado. Hace mal clima. ¿Cómo está el clima? Hace mal clima. Y aquí, hace buen clima. Sí. Muy bien, chicos. Great job, guys. Nos vemos en la próxima clase and you tell me cómo está el clima. ¿Sí? ¡Mua! Nos vemos. Adiós. Hola. Vamos a practicar las herramientas. The tools. Las herramientas. Aquí tenemos los alicates. Alicates. Oh, no son tijeras. They are not scissors. So I shouldn't be. Son alicates. Ahora sí. There we go. Then we have la cegueta. La cegueta. El nivel, meaning the level. El nivel. La pala. La pala. You will be able to help your mom or your dad in the garden or in their jobs because you know muchas herramientas, many tools. La pala, el serrucho, which is not the same as la cegueta. This is la cegueta. This is el serrucho. This is la palanca. This is el taladro. Taladro. El taladro. La prensa. La prensa. El yunque. El yunque. Muy bien. El martillo. El martillo.
El destornillador. El destornillador. La llave, which is called just like the house keys. House keys are called las llaves, like las llaves de casa, the house keys. And this is also la llave. Muy bien. La cuchilla. La cuchilla. La lijadora. La lijadora. La brocha. La brocha. El hacha. El hacha. Y, por último, last but not least, the one we learned. Los alicates. ¿Tú tienes algunos? Do you have any of these? Me lo dices, you let me know. Adiós. Nos vemos en clase. Hola. Vamos a practicar los lugares. The places. Lugares is masculine. That's why we say los. Los lugares. This one is la piscina. La piscina. La tienda. La tienda. La biblioteca. Biblioteca is library. La biblioteca. It's interesting because in Spanish, biblioteca is library, but we do have a very similar word for library, which is librería. But librería is the bookshop. You need to pay to read those books. That's librería, which sounds similar to library, but library is biblioteca. Biblioteca. Muy bien, one of my favorite places. Then we have escuela. Escuela. School. La escuela. Es una escuela mexicana. A Mexican school. Una escuela mexicana. Then we have granja. Granja. Farm. You remember from the lesson los animales de la granja. Muy bien. Correo. Correo. Correo is post office. Correo. Also, mail, the word mail, also correo. Like, I got mail. Tengo correo. Muy bien. Ciudad. Ciudad. Rascacielos. Rascacielos. Edificio. Edificio means just building. Rascacielos is super, super high. That's why it's called like this, because rasca is when something is itchy. This is rascar. Rascar. And cielos is sky. So, rasca cielos. Funny. And then only a normal building is edificio. Edificio. This is iglesia. 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 Muy bien. Campo. Campo. Campo is the country. Campo. Teatro. El teatro. Teatro. The theater. Muy bien. Más lugares. More places. El cine. El cine. You know, in UK and some other places, they call the movie theater, they call it cinema. Cinema. So that's very similar to cine. Cine. That means the movies. Museo. Museo. Museum. El museo. El museo. El restaurante.
restaurante. El restaurante. Muy bien. La estación de tren. Estación, station is feminine in Spanish. That's why it's la estación de tren. La estación de tren. La estación de tren. Muy bien. El banco. El banco. El banco. Bank. El banco. El banco. Eso es. El parque. El parque. El parque. The park. El parque. El parque. Ok, muy bien. The house is. La casa. La casa. La casa. Muy bien. La casa. La gasolinera. La gasolinera. ¿Sí? La gasolinera. Muy bien. El supermercado. El supermercado. Supermarket. Muy bien. La fábrica. Fábrica. La fábrica. La farmacia. La farmacia. Pharmacy, farmacia. In Spanish means a place where you can get only medicines. In our Spanish-speaking countries, a pharmacy is not like CVS or a place you can get makeup or also even food sometimes, basically everything. No. Farmacia is just for drugs or medicaments, medicines. La farmacia. And last but not least, el hospital. You know this one from the ABC class, from the alphabet, because you know the H is silent. Hospital. El hospital. El hospital. El hospital. When we have el, because it's masculine and singular, you can see we kind of say it all at once, like el hospital. Like the L, because it's a consonant, goes with the O, that it's a vowel. El hospital. Everything for one. El hospital. Because usually all the words begin with a consonant. So we can't do this. El parque. We need to make a little stop. El parque. El banco. But when they begin with vowel, la estación, we kind of mix the A and the E here. La estación. Listen. La estación de tren. You heard that? La estación, two different words, but because they begin with vowel too, we make it one. La estación de tren. We make it one when talking. La estación de tren, or because H is silent, same thing with O. El hospital. ¿Sí? Got it? Ok, nos vemos en la clase. See you in the class. Adiós. Hola. Hoy en la clase aprendimos los opuestos. Today in the class we learned opposites, los opuestos. Let's practice that. Vamos a practicar. Los opuestos. The opposites. Los opuestos. We have bajo, short. Remember, for only one boy, bajo. For only one girl, baja. For many boys, bajos. For many girls, bajas. So we have bajo, short. Grande, big. Grande, a lot. Mucho. Mucho, mucha, muchos, or muchas. We have alto, tall. Alto. Pequeño, little. Pequeño. Poco, a few. Poco. Then we have viejo, old. Viejo.
Or lento, slow, lento. We also have delgado, thin, delgado. Nuevo, new, nuevo, nuevo, nueva, nuevos, or nuevas, of course. Like, my new boots. Boots in Spanish are called botas. So we say, las botas nuevas, nuevas. All right. Rápido, fast. El conejo es rápido. The rabbit is fast. El conejo es rápido. Or rápida, rápidos, rápidas. And then we have gordo, fast, gordo. Or gorda, or gordos and gordas. Then we also have more opuestos. Los opuestos. We have suave, soft. Claro, which is light or bright. Claro is a room full of light. Claro, like in the morning. Then we have joven, young, joven, or jóvenes. Ella es joven, she is young. Él es joven, he is young. Ellos son jóvenes, they are young. Or we have duro, hard, duro. Or oscuro, dark, oscuro. Viejo, old, viejo. Then we have caliente, hot, caliente. Contento. You know this one from the emotions class. Contento, happy. This is funny. This is bueno. It means good, nice. Bueno, bueno or buena or buenos or buenas. Then we have frío, brr, cold, frío. This is for not only for drinks because caliente is only for drinks or things that we can touch, right? A hot drink, una bebida caliente. But frío, we can say una bebida fría, a cold drink, or it's also for the weather, like there's cold weather, hace frío. But when we say it's hot weather, we say hace calor, which is a similar word from the same family, but we don't say hace caliente. No, no, no. We say hace calor or hace frío. Or esto está frío. Or esto está caliente. Ouch, caliente. Then we have buah, buah, triste, sad, triste. And then we have malo, mean. Malo or mala, or malos or malas. That's funny. All right, so to practice all of this, because in the next class, I will ask you questions and you have to describe los opuestos, the opposites. I am teacher Susie and this is Spanish the Fun Way. Nos vemos en la clase. See you in the class. Adiós. Soy yo otra vez. It's me again. I wanted to remind you that the best way to learn Español is the fun way. So this is my book. It's the best Spanish guide. And trust me, I'm a Spanish teacher. I know what I'm talking about. If you're serious about learning Español, whether you are an adult, you're a beginner or to intermediate, or especially if you have children, this can work for them too when they grow up a little bit maybe.
Check Spanish the Fun Way. Link on Amazon. Find it in the description and the first comment. Please keep watching. Hola, hoy vamos a aprender pronombres personales. These pronombres personales, we need them so they can be used instead of the name. So for example, her name is Ricitos. Ricitos pasea por el bosque. But that's too long. So why don't we say ella, she. Ella pasea por el bosque. It's the same thing. Is she walks through the forest or she goes for a walk through the forest. But Ricitos, her name is longer. So since she's a girl and she's just one, we say ella. Ella pasea por el bosque. This is un pronombre personal. In English, they are you, he, she, they, all of these. In Spanish, we have, look, singular means singular. Una persona, one person. Yo, I, or me, yo. Second, you, tú. Third, él, he, or ella, she. So we have yo, tú, él, ella. Yo, tú, él, ella. These ones mean una persona, one person, una persona. What happens if we want to say same thing but for many people? We say, instead of yo, I, we say we, nosotros. If we are a group of boys or boys and girls, if there are both of them, we say nosotros. Us or we, nosotros. If we are exclusively girls, we say nosotras, us or we, nosotras. Then, in Spain, when you want to say you as a plural, like you meaning lots of people, a group, we say vosotros. Vosotros for boys or boys and girls. If there are only girls, vosotras. Vosotros o vosotras. You as a plural. Now, in South America, they usually use ustedes here. Instead of vosotros, vosotras, they say ustedes for both girls and boys. So you plural is ustedes. But ustedes is also used in both South America and Spain, an European accent, meaning a formal way of saying you as a plural. So for example, you want to talk to all of your teachers at the same time, we will use ustedes. Like, ustedes son los mejores. You are the best. Ustedes son los mejores. It's a respectful way of saying you as a plural. That's the only difference. In South America, they don't use vosotros or vosotras. They always use ustedes, which means in Spain or in Europe, when we talk Spanish, it means formal you, ustedes. And in South America means normal, everyday, informal you, and also formal you. So basically, vosotros, vosotras, or ustedes. And then they or them is ellos for what? Ellos for a group of only boys or boys and girls. Ellos. Or we say ellas. What is ellas for? Ah, ya entiendo. I get it now. Ok. Para un grupo de chicos y chicas.
girls and boys, chicos y chicas. I mean, ellas is only chicas. Ellos, chicos y chicas. Y ellas are only chicas. Okay, only girls, right? Ellas. So, here we go again. Yo, tú, él or ella. Y el plural, the plural, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, or ustedes, ellos y ellas. Guys, you can use here in the second person, you can use either of those. We clearly understand when someone says ustedes. Only thing is we know comes from America. If we hear vosotros, vosotras, we know comes from Spain, or that person is learning Spanish from Spain. But you can use the one you like the most, okay? If you use ustedes, you don't need to change the O or A. So it's up to you. We understand everything. Una vez más, one more time. Yo, tú, él, ella. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras. Ellos y ellas. Ellos, boys and girls. Ellas, only girls. ¿Sí? Or ellos, only boys. Ok, muy bien, chicos. Es difícil, that's a difficult one. En la próxima clase practicamos más. In the next class, we practice more, okay? Hasta pronto. See you soon. Adiós. Hola. In the last class, we learned el presente, the present. But in this class, we are learning el pasado, the past. El pasado. This is where you were before. How can we say that in Spanish? So you remember that, for example, today I eat is hoy yo como. But how do we say yesterday I ate? Well, this is how we do it. Ayer, yesterday, ayer. Ayer yo comí. So you can see again, for the three types of verb ending in r, er, or ir, with er and ir, we change er for I and ir for I. But r, we change it for a. So we have, ayer yo hablé. Yesterday I spoke. Ayer yo hablé. Or simply, yo hablé, yo comí, yo viví. ¿Entiendes? Do you understand? Or, what happens with tú? This is yo, pero tú, veamos, let's see. Tú, we change it for haste with R, iste with er, and iste también with ir. You got it? So, tú hablaste, tú comiste, tú viviste. ¿Sí? Ayer tú hablaste, ayer tú comiste, ayer tú viviste. Sí, pero ¿qué pasa? What happens with él, ella, nosotros? Oh, ahora lo verás. Now you will see. First, with él, ella, or usted. Remember that usted is also tú, you, but in a formal way. As we talk to a doctor, to our teachers, to someone we respect. Él, he, ella, she, usted, tú, or you, in a formal way. So, same thing. Er and ir, we change it for yo, yo. But R,
We only need O. So, él habló. Ella habló. Usted habló. Él comió. Ella comió. Usted comió, because it's from comer, to eat, comer. Ella comió. From vivir, to live. Usted vivió. You lived. Usted vivió. Muy bien. ¿Y qué pasa con nosotros? For nosotros, us, or we. Nosotros, we change are for amos, for imos, and ir, guess what for? Oímos. Ya entiendo, I get it. So, nosotros hablamos, nosotros comimos, nosotros vivimos. Sí. Nosotros hablamos, nosotros comimos, nosotros vivimos. Y ahora ellos, they. Ellos hablaron, ellas hablaron, ustedes hablaron. Ellos comieron, ellas comieron, ustedes comieron. What is ellos? Oh, is they as boys only or boys and girls? Ellos. Because if we have a group of only girls, we say, ellas. Okay. And how do we say all of you or you all? We say vosotros or ustedes. So, ellos hablaron. Ellas hablaron. They spoke, you spoke. Ustedes hablaron. Ellos comieron. Ellas comieron. Ustedes comieron. Ellos vivieron. Ellas vivieron. Ustedes vivieron. ¿Sí? Muy bien. Así que, here we go one more time. Everything. Let's begin. We have yo hablé, yo comí, yo viví. And I want you to watch this part once and once to practice how we talk about the past. And it sounds natural. So you say, yo hablé, yo comí, yo viví. Perfecto. Tú hablaste, tú comiste, tú viviste. ¡Qué bien! Él habló, ella habló, usted habló. Él comió, ella comió, usted comió. Él vivió, ella vivió, usted vivió. Nosotros hablamos, nosotros comimos, nosotros vivimos. Ellos hablaron, ellas hablaron, ustedes hablaron. Ellos comieron, ellas comieron, ustedes comieron. Ellos vivieron, ellas vivieron, ustedes vivieron. Buen trabajo, good job. Y eso es el pasado. That's the past. El pasado. Adiós. Hasta luego. Hola. Today we learned los números, numbers. In this class, we learn numbers from 0 to 19. De 0 a 19. But don't worry, in the next class, we will learn números desde 20 a 1000. From 20 to 1000. De 20 a 1000. But don't worry, that can wait. First, let's practice these numbers. It's very important that you learn how to say them correctly. Look, this is 0, 0. Then we have, let me show you all of them. We have
0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11. So, from 1 to 10 is just like this. You have to remember them. 9, 10. But then something happens in 11. Here we start to add the last number first in the name. What I mean is, 11 has dos unos, 2 ones. So from uno, we get 11, 11. Here you will see it clearly. 12, 12 is made by 1 and 2. 2 is dos. So that's why 12 is 12. You get what I mean? Because here we have un dos. So we say 12. Same thing here. 13 is 1 and 3. 3 is tres. So 13 is 13. 13. And then same thing with 14. 14. Because from cuatro, we get 14. Let's go again with this. 10, 11, 12, 13, 14. 14. And then this one. 15. From cinco. 15. Remember in Spanish, the U, when it's next to Q, we don't pronounce it. We skip it in the pronunciation. So we say 15. 16. 16. Here it changes again. Because from now on, from 16 to 19, we say like 10 and 6. 10 y and y 6. 16. You see? This is like 10, 10. This I means y. And 6, 6. So 16, 16. 17. 17. 18. and 19. Here we go again. 15, 16, 17, 18, 19. Let me say all of them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. ¿Sí? Muy bien, eso es. You know the numbers. But now let's do some math in Spanish. Look. Let's learn how to say, how much is it? ¿Cuánto es? How much is? ¿Cuánto es 9 menos 3? How much is 9 minus 3? ¿Cuánto es 9 menos 3? ¿Cuánto es 9 menos 3? Oh, the answer. 9 menos 3 es igual a 6. 9 menos 3 es igual a 6. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuánto es 9
más 3. ¿Cuánto es 9 más 3? How much is 9 plus 3? ¿Cuánto es 9 más 3? Vamos a ver. 9 más 3 es igual. 9 más 3 es igual a 12. 12. Eso es, tenemos más y menos. Menos y más. Ahora vamos a aprender por. 9 times por. ¿Cuánto es 9 por 3? ¿Cuánto es 9 por 3? 9 por 3 es igual a 27. 9 por 3 es igual a 27. ¿Sí? ¿Y cuánto es 9 entre 3? ¿Cuánto es 9 entre 3? Divided by. Entre 3. 9 entre 3 es igual a 3. 9 entre 3 es igual a 3. Ahora, vamos a una tienda. We go to the store. And we say, ¿cuánto cuesta la dona de vainilla? We want to eat a vanilla donut. So we say, ¿cuánto cuesta? How much is the vanilla donut? ¿Cuánto cuesta la dona de vainilla? And the people in the store will say, la dona de vainilla cuesta $3. The vanilla donut costs $3. La dona de vainilla cuesta $3. La quiero comprar. Now the same question, but if we want to buy many things. ¿Cuánto cuestan los caramelos rojos? How much do the red candies cost? We have a few. So we say, ¿cuánto cuestan los caramelos rojos? 2 plurales, 2 plurals. Caramelos y rojos. And then the people there will say, los caramelos rojos cuestan $1. $1. ¡Qué ricos! Caramelos rojos. Ok, y ahora, ¿cuántas hamburguesas hay en el plato? How many hamburgers are there on the plate? ¿Cuántas hamburguesas hay en el plato? Hay 4 hamburguesas en el plato. 4 hamburguesas en el plato. Oh, ok. ¿Y cuántas hamburguesas tienes? How many do you have? ¿Cuántas hamburguesas tienes? Yo tengo 4 hamburguesas. 4 hamburguesas, 4 hamburguesas. Esto es tengo. You have. Tener. Now, ¿cuántas hamburguesas quieres? This is not what you have, this is what you want. ¿Cuántas hamburguesas quieres? ¿Cuántas hamburguesas quieres? Tengo mucha hambre. I'm so hungry, so quiero, I want. Quiero 6 hamburguesas. Quiero 6 hamburguesas. Oh. ¿Y cuántas personas van a comer hamburguesas? How many people are going to eat hamburgers? ¿Cuántas personas van a comer hamburguesas? 3. 3 personas van a comer hamburguesas.
no muchas, not so many. Okay, so in the next class, we will practice all of these questions and I will ask you about the numbers, okay? So you practice, watch these videos a few times if you need that. Y nos vemos en la próxima clase. See you in the next class. I am teacher Susie and this is Spanish the Fun Way. ¡Mua! Nos vemos. Adiós. Hola. Vamos a practicar to be, ser. In Spanish, to be can be 3 ways. It can be ser, estar, or tener. Now you will see, it depends on what we want to say. For example, ser, which is the most accurate translation for to be, but we only use it for description and possession. That means things we are and will always be. For example, Juan, that's his name, Juan es un hombre. Juan is a man and he will always be. Juan es americano. He's American and he will always be, right? Juan es alto y fuerte, tall and strong. Things that he is and he will always be. Or, for example, Juan es mi hermano. He's my brother. Will always be my brother, right? So that's when we use ser, to be, which is es. Juan es. This is the verb to be here. Juan es. For things, we use it too. These are las pesas. Las pesas. This black thing are las pesas. Las pesas son, because it's plural, so we don't say es. Las pesas son, verb to be in plural. Las pesas son de metal. Las pesas son grandes. They are big and will always be. Las pesas son negras. Las pesas son pesadas. They are heavy. Las pesas son mías. They are mine. Las pesas son mías. Okay, so that's the most accurate ser. But then we also have estar, which is also to be. Estar. But the difference is that estar defines a temporary condition. That means it's not always that we will always be like hermanos, siblings, or altos, tall. No. It's something temporal. Like estoy enfermo. I'm sick. But that's just now, right? So I don't say soy or he is, él es. We say estoy enfermo or él está enfermo. He is sick. Él está enfermo. Él está contento. Also, when we talk about location, because it's something temporal, we use está. Él está en el teatro. Él está en Texas. Él está en Texas. También, when we use in English ing ending, in Spanish, we translate that to está. Él está hablando. He is speaking. Él está hablando. Él está viendo. Él está viendo. For example, Pecoso está en Texas. Pecoso está en el teatro. Pecoso está en la mesa. And we ask with está too. ¿Cómo está Pecoso? Pecoso está enfermo. Poor thing. Or not, or the opposite. Pecoso está contento. Ahora, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Pecoso? Pecoso está hablando. Pecoso está viendo a las personas. Sí. Muy buen trabajo.
Really, really good job. But there's one more. Verb to be in Spanish has 3 verbs. Ser, estar, or tener. We cover ser, which is to be as I am always. Yo soy una chica. I am a girl. We covered estar, which is to be in a temporary condition, like a place or a feeling. Estar, estoy contento. And then we need to learn tener, which is also to have. Sometimes it's a separate verb that means to have, but sometimes it means to be. When in English we use to be for thirsty, for example, in Spanish we use tener. We don't mean I am thirsty. It literally means I have thirst. Something like that. That's how we say it in Spanish. Like, tengo hambre. I'm hungry. But we say tengo, which means to have. Tengo hambre. I'm hungry. Like, the hunger is something I have. Tengo hambre. Tengo sed. Tengo calor. Tengo frío. Like, the cold is something I have in my body. Tengo frío. ¿Qué ganas de? It means I really want to do something. Tengo sueño. Tengo dolor de cabeza. Ouch, dolor de cabeza. Or tengo 8 años. Tengo 9 años. Also for your age. ¿Cuántos años tienes? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Tengo 8 años. Ok. Muy bien. Ahora, ¿tienes hambre o sed? Tengo hambre. ¿Tienes frío o calor? Tengo calor. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años. ¿Tienes sueño? No, no tengo sueño. ¿Tienes ganas de jugar? I ask you this all the time. I ask, do you want to play? ¿Tienes ganas de jugar? You should say sí. You can answer sí. Tengo ganas de jugar. Sí, tengo ganas de jugar. ¿Tienes miedo? No, no tengo miedo. ¿Tienes dolor de cabeza? Sí, tengo dolor de cabeza. Oh, no. Y eso es todo. That's it. Remember, to be in Spanish is ser, estar, or tener. Watch this video a couple of times so you practice. Nos vemos en la clase. Adiós. Hola. Hoy vamos a aprender a usar los verbos en presente. Today we are learning how to use the verbs in the present, en presente. Primero, first, vamos a cantar una canción. We are actually singing a song today with 2 particular verbs. They are ir, to go, ir y dar. Para ello, vamos a ver cómo se usan. We are learning how to use them. Y después, and then, we are actually using some verbs. ¿Listos? Ready? ¿Listos? Vamos allá. Ir, dar. First, we are using these 2. Ir, to go, and dar, to give. go, to give. Ir, dar. Ir y dar. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, ellos van. Okay, this is how we use ir. We say, yo voy. I go. Yo voy. Tú vas. Él va. Nosotros vamos. Ellos van. Yo voy, tú vas. Él va. Nosotros vamos. Ellos van.
¿Está bien? Ok. Perfecto. Más, more. I go, you go, he goes, we go, they go. Yo doy, tú das, Now, dar, to give. él da, nosotros damos, ellos dan. Yo doy. I give. Tú das. You give. Él da. He gives. Yo doy. Tú das. Él da. Nosotros damos. Ellos dan. I give, you give, he gives, we give, they give. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, ellos van. I go, you go, he goes, we go, they go. Yo doy, tú das, él da, nosotros damos, ellos dan. I give, you give, he gives, we give, they give. Sí. Muy bien. ¿Entiendes? Do you understand? Pregúntame cualquier duda. Ask me any questions. Now, for more examples, this is what we are using. We are using the verbs hablar, to speak, comer, to eat, and vivir, to live. Why? Because they have the three possible ways that verbs can finish in Spanish with AR, R with ER, air, or with IR, ear. Hablar, comer, vivir. In all these scenarios, you can see that to make the first person, yo, we finish them in O. It doesn't matter if they finish with A, E, or I. We say, yo hablo, I speak. The verb is hablar, but I say, yo hablo, yo como, yo vivo. Let's look at the examples. Yo hablo, yo como, yo vivo. Now let's use them with tú, second person, you. Tú hablas, tú comes, tú vives. Son los mismos verbos, same verbs. You can see when they finish in AR, we change R for S to the second person, tú. Tú hablas. When they finish in ER, we change the R for S. Tú comes, you eat. When they finish in IR, we change them for ES, just like ER. Tú comes, tú vives. Otra vez, one more time. Tú hablas, tú comes, tú vives. ¿Sí? Ahora vamos a usar él, ella o usted. You can see with él, ella o usted is the same thing. But we change AR for A, ER for E, IR for E. Let's see the example. Él habla, he speaks. Ella habla, she speaks. Usted habla, you speak. With comer, to eat. Él come, ella come, usted come. Él vive, ella vive, to live. Usted vive. And last but not least, no, almost last. This is nosotros, us, nosotros. Then we change R from hablar. We make it amos. Er, we make it hemos. Ir, we make it imos. Nosotros hablamos. Nosotros comemos. Nosotros vivimos. Okay, muy bien. And now, last but not least, ellos, ellas y ustedes. Ellos hablan. R to an, er to en, ir again to en. See, then
Ellos hablan. Ellas hablan. Ustedes hablan. Same thing with comer. Ellos comen. Ellas comen. Ustedes comen. And same thing with vivir. Ellos viven. Ellas viven. Ustedes viven. Now, I will go one more time with vivir. And I want you to take notes and you practice over and over again. Here we go. Yo vivo. Tú vives. Él vive. Nosotros vivimos. Ellos viven. ¿Ok? Quiero que practiques mucho. I want you to practice this all over again porque son muchas cosas. There are many things. Si tienes cualquier duda, if you have any questions, pregúntame. ¿Ok? You ask me. Nos vemos en la clase. See you in the class. Hasta pronto. Adiós. Hola. Vamos a aprender algunos verbos. Let's learn some verbs. We will take a few classes about los verbos, the verbs. In this class, we will learn basic ones like comer, escuchar, to eat, to listen. In the next one, we will talk about mi rutina diaria, my daily routine, mi rutina diaria. So let's go ahead and practice these ones first. Here we have los verbos, the verbs. Los verbos. Los verbos. Los verbos, the verbs. Look, here we have comer, comer, to eat, comer. And this is how we say, I eat. Yo como. Yo como. I eat. Yo como. I eat a watermelon. Yo como una sandía. Yo como una sandía. This is how we make the first person. I eat. Yo como. We usually add one O instead of ER, AR, YR, or some other forms you will see. So, to eat, comer. Comer. I eat, yo como. For this lesson, please do write down all the verbs so you can go ahead, practice. Yo como, I eat, comer, to eat. Look. Tomar, to drink. Tomar. Yo tomo. Tomar. Yo tomo. All right? Yo tomo. Dormir. Yo duermo. I sleep. Yo duermo. Dormir. Yo duermo. Ouch. Tocar. Ouch. To touch. Tocar. Oh. Tocar. To touch. Tocar. Yo toco. I touch. Yo toco. Ver. To see. Ver. Yo veo. I see. Yo veo. In the insects class, we learned how to say caterpillar is called oruga. So we can say yo veo. I see. Yo veo
una oruga. Yo veo una oruga. Yes, yo veo una oruga. Vivir. Vivir. To live. Vivir. Yo vivo. I live. Yo vivo. Yo vivo en una casa. I live in a house. Yo vivo en una casa. Vivir. Vivir. To live. Yo vivo. I live. Escuchar. Escuchar. To listen. Escuchar. Yo escucho. Yo escucho la radio. I hear the radio. Yo escucho la radio. Okay. Very important. Blah, 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 blah. Hablar. To talk. Hablar. 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 Yo hablo. I talk. Yo hablo. Yo hablo con mis estudiantes. I talk to my students. Yo hablo con. Con means with or to. Yo hablo con mis estudiantes. I talk to my students. Yo hablo con mis estudiantes. To talk. Hablar. Yo hablo con mis estudiantes. Yo hablo con mi hermana. I talk to my sister. Yo hablo con mi hermana. Yo hablo con mi madre. I talk to my mother. Yo hablo con mi madre. Caminar. To walk. Caminar. 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 Yo camino. I walk. Yo camino. I walk. Me gusta jugar. I like to play. Me gusta jugar. Jugar. Esto es football. This is what we call football in Spain, which in the United States it's called soccer, right? We can say, me gusta jugar al fútbol. Very, very popular sport in Spain, soccer. Me gusta jugar al fútbol. What's that? That means I like to play soccer. Me gusta jugar al fútbol. Me gusta jugar al fútbol. I like to play soccer. Or yo juego fútbol. I play soccer. Yo juego. Yo juego. I play. Yo juego. All right. Brincar. To jump. Brincar. Or to hop. Because jump is also saltar. Saltar. Brincar is more like hop. Yo brinco. I hop. Yo brinco. You can see we finish them in O when we use yo. When we say I. Yo juego. Yo brinco. And last but not least, yo corro. I run. To run is Correr. correr. To run. Correr. Yo corro. I run. You can say, yo corro rápido. Yo corro rápido. I run fast. Yo corro rápido. See how
different R's sound, soft or strong. 2 R's sound strongly, like r, like the car, correr. But that last R, we say it but very softly. It has nothing to do. When the R is the first letter, we say it strong. But when it's the last one and it's just one, we say it very soft. And when there are 2 R's, even stronger. Correr. You see the difference? correr, Correr, to run. When we say I run, we only need to use these 2 R's. We say yo corro, I run. Okay, stay tuned and take notes and watch this video again and again and again, because in the next class, I have questions for you. This is Spanish the Fun Way, and I am Teacher Zoe. No, Teacher Susie. Nos vemos en la próxima clase. Adiós. Hola, chicos. Hi there. Hoy vamos a seguir practicando los verbos. We are still practicing los verbos. Tenemos algunos nuevos. Some of them are new. Son nuevos. Por ejemplo, tenemos preguntar. Preguntar. To ask. Preguntar. We can say, yo pregunto. I ask. Yo pregunto. To ask. Preguntar. Preguntar. Yo pregunto. That's what I love that you do in the class. I love when you preguntas. When you ask. ¿Sí? Yo pregunto. Ok, muy bien. Perfecto. Ahora, yo pregunto, I ask, and someone contesta. Someone answers. Answer. Contestar. Contestar. Mira. contestar, Contestar. To answer. Now, I answer. Yo contesto. Yo contesto. ¿Sí? Yo contesto. Eso es. Muy bien. Yo contesto. Escribir. Escribir. To write. Escribir. Y yo escribo. Yo escribo. Este es muy fácil. This one is easy. Yo escribo. Yo escribo. Sí, muy bien. Yo escribo. A ver. Venir. Venir. To come. Venir. This one is a little bit more complex because we need to add one letter. Yo vengo. I come. Yo vengo. Vengo. From venir. Yo vengo. And from vengo, we get, oh no, ir. To go. Ir. Ir. This one is also irregular. So we say, I go, yo voy. Yo voy. Remember, we always say, voy y vengo. I go and I come. Yo voy y vengo. So remember, both of them were vi. Vi. Yo voy y yo vengo. I go and I come. Yo voy y yo vengo. Voy is from ir, to go ir.
And vengo is from venir. Venir. ¿Sí? ¿Está bien? Then we have leer. Leer. To read. Leer. Leer. Yo, how do you say I read? Yo leo. Yo leo. Yo leo. I read. Yo leo. Muy bien, muy bien. Tan, 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 tan. Bailar. Yo bailo. Yo bailo. Tan, 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 tan. Yo bailo. To dance. Bailar. Bailar. Yo bailo. También, sometimes, yo canto. I dance. I sing. Yo canto. I sing. How do you say to sing? Cantar. Ah, cantar. Okay. To sing, cantar. And I sing. Yo canto. Yo canto. Muy bien. Yo canto. Oh, este es muy importante. This one is so important. Este es muy importante. Es ayudar. To help. Ayudar. And how do we say I help? Es yo ayudo. I help. Yo ayudo. ¿Sí? Yo ayudo. I help. How would you say I help my mom? Yo ayudo a mi madre. I help my mom. Yo ayudo a mi madre. ¿Sí? ¿Está bien? That's okay. Comprar. To buy. Comprar. To buy. Comprar. Muy bien. Also, to sell. Vender. Vender. Now, let's use them. How do you say I buy? Yo compro. Yo compro. And how do you say I sell? Yo vendo. Muy bien, good job. Yo vendo. I sell. Yo vendo. Ok, y uno más. One more. Trabajar. Trabajar is to work. Trabajar. How do you say I work? Yo trabajo. I work. Yo trabajo. ¿Sí? Trabajar. Yo trabajo. Es muy importante. It's really important. Yo trabajo. I work. ¿Sí? Uno más. I know you don't trabajar yet, but similar to trabajar is yo estudio. I study. Yo estudio. From estudiar, to study. Estudiar. Yo estudio. ¿Sí? ¿Está bien? That's okay. Espero que te guste y espero que practiques. I hope you practice. Nos vemos en la clase. ¡Mua! Hasta pronto.
Hola, hoy vamos a aprender transportes, transportation. Also, we'll practice palabras fáciles, easy words. Vamos allá, let's go. Aquí tenemos La ambulancia. la ambulancia, the ambulance. La ambulancia. Wow, me encanta. La ambulancia. Eso es. El helicóptero. Can you guess what that is? Oh, el helicóptero. Muy El bien. helicóptero. Correcto. También tenemos el submarino. El submarino. El submarino. Muy bien. El triciclo. El triciclo. Ring, ring. El triciclo. El automóvil. Remember, this is the strongest one. El automóvil. El automóvil. Pipi. Eso es. El taxi. El taxi. That means the. Oh, el taxi. Muy bien, muy bien. Eso es. El tren. El tren. El tren. Right. ¿Qué más? El avión. Plane. El avión. El avión. The plane. Or the airplane. El avión. El bote. El bote. El bote. The boat. El bote. Sí. El tractor. El tractor. Brum, brum. El tractor. La motocicleta. La motocicleta. La motocicleta. Almost like bicicleta. Bicycle. Almost. Also, automobile may be called carro or coche. Right? El autobús. El autobús. El autobús. Eso es. La canoa. La canoa. La canoa. La canoa. No. Y with a. La canoa. Oh, el tráfico. It's traffic. El El tráfico. tráfico. Muy bien. You guys know this one. La bicicleta. La bicicleta. La bicicleta. All right. El mecánico. El mecánico. El mecánico. Correcto. Y también el motor. El motor. This one is different. The engine, el motor. Y El globo. el globo. The hot air balloon. El globo. Wow. Hay muchos transportes, but there are easy words related to any topic. For example, let's go to fantasía. We have el castillo. El castillo. El castillo, muy fácil. El dragón. El dragón. La princesa. La princesa. Muy fácil. ¿O no? El monstruo. El monstruo. Ah, el monstruo. Eso es. El unicornio. El unicornio. Tuc, 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 tuc. El unicornio. But anything really. For example, how do we say the bank? El banco. El banco. School. La escuela. La escuela. Es una escuela en México. Hospital. El hospital. El hospital. Museum. El museo. El museo. Restaurant. El restaurante. El restaurante. What about zoo? El zoológico. Oh, el zoológico, chicos. Okay, and
Los vegetales. Los vegetales, vegetables. We have la patata. La patata. What about salad? La ensalada. Ensalada. Tomato. El tomate. Oh, el tomate. Ok. Y por último, last but not least, check out los líquidos. For example, la limonada. La limonada. La limonada. It's lemonade. La limonada. Then we have El café. el café. Coffee. El café. And then soda. La soda. La soda. Right? And water. El agua. El agua. This one is different, but you guys know it. And this one is so difficult. What do you think té is? El té. El té. Sí, el té. ¿Sí entiendes? ¿Te gusta? Ok. Nos vemos en la clase. Adiós. Hola, hi. This is a video for you if you will travel to Spain soon. You know the 50 most common expressions we use, and they are very important for traveling, but they are also very easy to remember. So, first of all, of course, we have hola, hello. Then, excuse me, we say perdón. Someone wants to walk. Perdón, or disculpe. Disculpe, perdón. Of course, we have gracias, thank you, gracias. Or if someone says gracias to you, you say de nada. Gracias de nada. You're welcome. De nada. Then please is por favor. Por favor. Someone says, do you want your food? ¿Quieres comer? Do you want to eat? You say, sí, por favor. Yes, please. Then we are very talkative and we talk with everyone in the elevator, in the restaurants, even on the streets. If you are in a small town, all the people you see, you say buenos días, good morning, buenos días, buenas tardes, good afternoon. Buenas tardes. Or at night, buenas noches. Good night, buenas noches. Now, you introduce yourself. You say, hola, me llamo Andrea. Hola, me llamo Susie. Mucho gusto. You say, mucho gusto. Like, nice to meet you, nice to meet you. Mucho gusto. Then let's talk about more traveling related things like, excuse me, or disculpe, perdón. ¿Dónde puedo cambiar dinero? Where is the currency exchange? ¿Dónde puedo cambiar dinero? Dinero, money. Cambiar, exchange. ¿Dónde puedo cambiar dinero? And then, me gustaría, I would like, me gustaría cambiar 500, me gustaría cambiar $500 a euros. Because here in Spain, of course, we use euros. Euros. Me gustaría cambiar, Andrea can say, 500, $500 a euros. Por favor, please. Me gustaría cambiar $600 a euros. Ahora, ¿qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? Or, disculpe, perdón. ¿Dónde está el baño? Where is the toilet? ¿Dónde está el baño? Or, ¿dónde está works for everything? ¿Dónde está la estación de tren? Where is the train station? ¿Dónde está
El aeropuerto. Where is the airport? Now, where can I buy? ¿Dónde puedo comprar? Perdón, disculpe. ¿Dónde puedo comprar? Where can I get? Cheques de viajero, wherever. Then you will be asked about tu pasaporte. Your passport. Pasaporte. So you say, sí, tengo mi pasaporte. O, aquí está mi pasaporte. Here is my passport. Aquí está mi pasaporte. Then if you really need help, you can say, ¿me puede ayudar, por favor? Can you help me, please? ¿Me puede ayudar, por favor? And then, very important, you can ask, ¿habla inglés? You speak English. If someone starts talking to you a lot, you say, disculpe, ¿habla inglés? ¿Habla inglés? Do you speak English? ¿Habla inglés? Usually young people like me, we do speak English in Spain, but old people don't. All right, now, if you go to the hotel, which here is called, you will see the same, but it's not pronounced hotel. It's called hotel, hotel, because the H in Spanish is silent. So, hotel will be hotel. You can say, ¿dónde está el hotel? Where is a hotel? Or if you get in the taxi, you can say, por favor, llévenos al hotel. Please take us to the hotel, and you show them your address. Now, if you are in the hotel, you say, ¿le queda alguna habitación disponible por la noche? Do you have any available rooms? ¿Le queda alguna habitación disponible? Or, ¿cuánto cuesta una habitación individual or doble? How much is a single room or double room? Por noche, per night. ¿Cuánto cuesta una habitación individual or una habitación doble por noche? Also very important. ¿Está incluido el desayuno? Is breakfast included? ¿Está incluido el desayuno? ¿Dónde está la llave de la habitación? Where is the room key? ¿Dónde está la llave de la habitación? Room, habitación. You see the H? We don't say that. Habitación. Now, ¿cuál es la contraseña? What's the Wi-Fi password? ¿Cuál es la contraseña para el Wi-Fi? This is important because here in Spain, we don't say Wi-Fi, we say Wi-Fi. Or you just say, disculpe, el Wi-Fi, and they will understand you're asking for la contraseña, password. Or you say, ¿cuál es la contraseña para el Wi-Fi? Or, when do you close? Or what time does the hotel close? ¿A qué hora cierra el hotel? ¿O a qué hora cierran la puerta de entrada del hotel? Which is, at what time does the actual gates close? ¿A qué hora cierran la puerta de entrada del hotel? Okay, then you say, oh, a las 5, okay, gracias. Now, in Spain, we use a lot of bus, train, and you can use Uber as well. Or you can use another similar app to Uber, which is called Cabify. It works the same, but it's more popular in Spain, also cheaper. But public transportation is really good, especially in Barcelona. So you can just ask. You can go everywhere by bus, but you need cash. Usually you can't use your card.
So that's why you need to probably change some euros to get some euros. Okay, so you say, ¿dónde está la parada de autobús? Where's the bus stop? ¿Dónde está la parada de autobús? Or there are many, many buses. A lot, hundreds. So probably, and it's difficult to read that, so you probably need to ask, disculpe, ¿qué autobús tomo para llegar al aeropuerto? Excuse me, which bus do I take to get to the airport? Perdone, ¿qué autobús tomo para llegar al aeropuerto? And they will tell you, oh, bus number 252-252 or 653, 653. Then when you get on it, you can sit everywhere. Buses do not have assigned seats, but you can still ask, ¿hay algún asiento desocupado? Are there any free seats? ¿Hay algún asiento desocupado? Or if you want to go by taxi, you say, ¿dónde puedo encontrar un taxi? ¿Dónde puedo encontrar un taxi? Or, ¿dónde está la estación de tren más cercana? Where's the closest train station? ¿Dónde está la estación de tren más cercana? Or we also use the subway a lot, which is called el metro. You can just ask, disculpe, ¿dónde está el metro? The subway, el metro. All right, then someone may ask, ¿a dónde queréis ir? Where do you want to go? ¿A dónde queréis ir? So you say, queremos ir, we want to go to, whatever. Or if you want to the movies in Spanish, ¿qué películas hay en el cine? What's on the movie theater? ¿Qué películas hay en el cine? Or if you get really lost, you say, disculpe, estoy perdido. I'm lost. Or we are lost. Estamos perdidos. ¿Cómo puedo llegar? How can I get to? Okay, or ¿dónde puedo conseguir las entradas? Where can I get the tickets to a museum? ¿Dónde puedo conseguir las entradas? Tickets, entradas. And ¿cuánto cuestan las entradas? ¿Cuánto cuestan works for everything. You want to buy something, you say, ¿cuánto cuesta esto? How much is this? ¿Cuánto cuestan las entradas? Okay, and of course someone wants to try to say something. You say, por favor, hable más despacio. Slower, más despacio. Or, I don't understand. No entiendo. No entiendo lo que dijo. No entiendo lo que dijo. Or, ¿cómo se pronuncia eso? How is that pronounced? ¿Cómo se pronuncia eso? Or, disculpe, ¿qué significa eso? What's the meaning of that? ¿Qué significa eso? Or, can you repeat, please? ¿Puede repetir eso, por favor? Good. All right, now let's talk about the restaurants a little bit. So Andrea knows a lot of popular plates. I may record a video about that too. But basically, if you want to say, I'm a vegan, which I am, for example, or I'm a vegetarian, you say, yo soy vegetariano. Or if you're a woman, yo soy vegetariana. Yo soy vegetariana. When you are done eating, you say, la cuenta, por favor, the bill, la cuenta. Or, deme la cuenta, por favor, like give me the bill.
deme la cuenta, por favor. Or you just say, la cuenta. La cuenta. You say to the waiter, excuse me, la cuenta. Here in Spain, in the restaurants, it's not common, like nobody does, to give a tip to the waiter. Like tips are not something we do here, but of course they do really appreciate that. If you die, I sometimes do it because I'm used to from America, but nobody does that, and it's not common. So you don't have to do it. There's no, like en la cuenta, in the bill, you won't see, you don't have to do any math or anything. You say la cuenta, you pay what's in there, and that's it. Now, ¿qué me recomienda para comer? If you don't know what to choose, you say, what do you recommend? ¿Qué me recomienda para comer? To eat. ¿Qué me recomienda? Okay. Or if you want to see the menu, you say, me gustaría ver el menú, por favor. I would like to see the menu, por favor, please. Or if it's taking so long, so busy, you say, me gustaría ordenar mi comida ahora, por favor. It's like we are ready to order. Disculpe, me gustaría ordenar ahora, por favor. Okay, and we also go shopping, of course. So you can ask at the information or anyone on the street, you say, ¿me puede decir dónde puedo comprar? Whatever, por favor. Where can I get, let's say, a bag or like a souvenir? ¿Me puede decir dónde comprar souvenirs, por favor? And they will say, oh, ve por aquí, go straight, turn right, ve a la derecha, all of that. Now, ¿puedo probármelo? Can I try this? ¿Puedo probármelo? And of course, ¿cuánto cuesta? How much is it? ¿Cuánto cuesta? Now, you want to be back to the States, so you say adios, goodbye, adios, or you will talk a lot about vuelo. Vuelo is flight. Mi vuelo es el 562. My flight is number 562. Mi vuelo es, or then, ¿a qué hora sale su vuelo? When do you depart? ¿A qué hora sale su vuelo? You say, mi vuelo sale a las 10 en punto. My flight is at 10 o'clock. Mi vuelo sale a las 10 en punto. Or mi vuelo sale a las 9, a las 8. Okay. And then, if it's taking long, you say, ¿el avión saldrá a tiempo? Is the plane on time? ¿El avión saldrá a tiempo? Okay, so that's it. I hope it helps. You can ask me any questions you have. And most importantly, enjoy Spain, enjoy Barcelona. Nos vemos. See you. Bueno, espero que te haya gustado mucho. I hope you enjoyed this video. Y recuerda, remember to check Spanish the Fun Way, the perfect Spanish book on Amazon, or you can find it a little bit cheaper at iloveyouinspanish.com or Spanish.Education. That's my website. Y nos vemos en la próxima clase. Adiós.